porque no escuchaba. Yo espero que el día de hoy nosotros podamos estar prestos para escuchar lo que Dios quiere hablar con nosotros y hacer que nuestros corazones sean como tierra fértil, porque eso es lo que nos ayuda a nosotros a conocer a Dios y a obedecerlo. Antes de comenzar con el texto bíblico, quiero hacer una historia que recientemente contacté, una historia verídica, pasó en Texas. Y se habla de una iglesia que se había dividido y había una parte de los miembros que querían quedarse con el templo y estaban disputando cuál de los dos grupos que estaban divididos se iban a quedar con el templo. La pelea fue tan grande que la llevaron a los tribunales y cuando llegaron ante el juez parece que conocía un poquito más de la carta que el apóstol Pablo le había enviado a los corintios. Les dijo: ¿y por qué ustedes no hacen un tribunal religioso y resuelven su problema en su propia iglesia? Y lo hicieron de esta manera. Hicieron el tribunal religioso deliberó quiénes se quedaban con el templo, después se llevó a las autoridades civiles y la determinación de la iglesia había quedado asentada por las autoridades seculares. Esta situación fue de mucha curiosidad para los periodistas de Texas y ellos comenzaron con su curiosidad a investigar la historia, qué era lo que había pasado para que esta iglesia estuviera en las condiciones que estaba. Y comenzaron a indagar, comenzaron a entrevistar, hasta que llegaron a las últimas consecuencias de las evidencias. Y el problema surgió porque en una comida de la iglesia a un niño le habían dado más jamón que a un anciano. Eso nos da a nosotros a entender de que una simple cosa pequeña en la iglesia se puede poner gigantesca al grado de llevar a una iglesia a la división. Esto debería de ser un aprendizaje para todos nosotros. Y por esto quiero plantear qué el Señor Jesucristo nos dice ante una situación como esta. Pero antes vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este hermoso y precioso soleado día que nos has regalado. Gracias por la oportunidad de poder estar buscando tu presencia, buscando tu ayuda, buscando sentir refrigerio en medio de nuestras turbulencias. Gracias, Padre, porque tú siempre tienes el mismo carácter, siempre tienes la misma condición, siempre tienes la misma mente para con nosotros. Gracias porque tú no nos rechazas, aún nosotros habiéndote faltado, si venimos ante ti con corazones humillados. Yo te ruego en el nombre de Jesucristo, Señor, que tú hables a tu iglesia y que tu Santo Espíritu visite el corazón de cada uno de nosotros, que así como un día tú viniste a nuestras vidas y nos convenciste de pecado, que el día de hoy también, Señor, tú nos recuerde ese momento por el cual nos aceptaste. En el nombre de Jesús, yo te ruego que tu misericordia sea derramada y nosotros podamos percibirla a través de entender tu palabra. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Acompáñenme, por favor, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13. Vamos a leer el versículo 34 y el versículo 35. Primera de Juan, capítulo 13, verso 34 y verso 35. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Pueden tomar asiento. Recordemos que estos fueron los últimos días del ministerio de Cristo en la tierra. Y Jesús dio a sus discípulos lo que llamó un mandamiento nuevo.
Ese mandamiento que repitió 3 veces. Lo vemos en Juan, en el capítulo 15, en el versículo 12 y también en el versículo 7. Y para nosotros estar un poco familiarizados con qué era lo que Cristo estaba diciendo en ese momento, me fui al diccionario para buscar el significado de la palabra mandamiento. Y el significado sencillo de la palabra mandamiento es cuando es una orden dado por una autoridad superior, una autoridad para hacerlo. No es algo opcional, es un mandato. No es algo negociable, es algo obligatorio. Y la enseñanza de amarse los unos a los otros había sido la enseñanza esencial de nuestro Señor Jesucristo. El segundo y gran mandamiento es amar a Dios. Amar a Dios es el primero sobre todas las cosas, y el segundo, amar a su prójimo como a sí mismo. E incluso Cristo se fue más lejos, diciendo: amen a sus enemigos. Y nosotros pudiéramos decir, como alguien me dijo, eso es Cristo. Yo me sacudí cuando me dijeron, eso es Cristo, pero yo soy humano. Porque todos nosotros estamos llamados a ser como Jesucristo. No a poner una especie de parámetros de que yo no puedo llegar aquí, porque eso solamente lo pudo haber hecho Él. Él está diciendo aquí algo que nosotros debemos de cumplir. Ahora bien, vamos a ir desarrollando qué es lo que ha pasado en el corazón del hombre para hacerse tan endurecido ante este mandamiento. Para el mandamiento de amar a los demás como Él había amado a su rebaño, fue para sus discípulos. Y lo es para nosotros un desafío singular. Alguien ha dicho que el amor es la esencia misma del Evangelio, porque la vida de Cristo fue ese el legado que nos dejó a nosotros. Y en su gran oración intercesora en Juan, en el capítulo 17, poco antes de su crucifixión, Cristo le oró al Padre. Y en el capítulo 17, en el verso 11, Cristo le pide al Padre en esa oración tan privada que nosotros la tenemos pública, para escuchar cuál es la petición de Él hacia el Padre y la garantía que nosotros tenemos de lo que Él le pidió al Padre por nosotros. Dice en el verso 11: protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Y sigue diciendo en el verso 21 una oración añadido a lo que había dicho por nosotros los que estamos aquí. Y es: te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Y vuelve y dice en el versículo 22: para que sean uno como nosotros somos uno. Esta ha sido la petición que el Hijo le pidió al Padre, y que el Padre no ha podido contestarle al Hijo, porque nosotros nos hemos encargado de que así sea. Nosotros nos hemos encargado de que esa oración no haya sido contestada, porque no amamos como el Hijo y el Padre se amaban. Es común nosotros escuchar, yo lo escucho en los testimonios, la definición de un elevado número de creyentes al definir a Dios como bueno. Una bondad que lo describe por los favores terrenales que recibimos. Cuando hablamos de que Dios nos dio casa, nos dio trabajo, nos dio familia, nos dio carro, nos dio salud, nos dio dinero, encontramos que todo el mundo nuestro está perfecto y que Dios es bueno, porque reconocemos que fue Él quien nos lo dio. Sin embargo, este concepto respecto a Dios se podría asemejar a un castillo hecho de arena, que cuando las cosas no nos funcionen, ese castillo se va a desboronar. Con una facilidad asombrosa, el hombre se desanima de estar en el camino cuando las cosas no salen como lo desean. Se sienten defraudados
porque su creencia en ese Dios dador de buenas cosas no ha cumplido con sus demandas. Y no se le sirve a Dios, sino que servimos a Dios y a nosotros mismos. Efectivamente, Dios como bendición da muchas cosas buenas, pero no obstante, el mayor regalo que tiene que generar en nuestra mente, en nuestro disco duro, en nuestro entero ser, es ese regalo incorruptible, ese regalo eterno que tiene el creyente, que es la salvación de su alma a través del sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo en la cruz. El que no ha entendido esto, lamentablemente, no sabe lo que es estar en este camino. Esta es la mayor demostración de Dios, la mayor demostración de amor que nosotros podemos recibir de Dios. Las declaraciones de Jesús en estos dos versículos que nosotros acabamos de plantear nos deberían de generar un par de ideas que sería bueno responder. Y una de ellas es: ¿cómo ama Jesús? ¿Cómo ama Jesús? Si no entendemos eso, nosotros vamos a estar cansados antes de comenzar esta carrera. Ahora, ¿cómo vamos a amar a los demás cuando nosotros mismos estamos en medio de conflictos? Nosotros mismos vivimos por el ego. Nos gobierna el orgullo. Nos gobierna el yo soy. Nos gobierna mi territorio. Nos gobierna la alta estima que tenemos de nosotros mismos. Nos gobierna el creer que todo lo que hacemos está bien. Nos gobierna el creer que la paja del otro es muy grande y nuestra viga no se ve. Entonces, cuando generamos en base a eso, es imposible que nosotros podamos ver con claridad para amar a los demás. Tenemos que trasladarnos a Génesis 3 y ver qué pasó con Adán y con Eva. Ellos amaban a Dios y ellos se amaban entre ellos. Entre Adán y Eva no habían resentimientos, no había envidia, no habían celos, no habían sospechas, no habían malos entendidos. Era una relación perfecta. Pero el pecado entró en el mundo y penetró y se hizo asiento mismo en nuestra personalidad. El pecado nos dañó, nos corrompió en la misma raíz de nuestro ser, y a partir de ese momento todo quedó trastornado. El corazón ya no era puro, ahora estábamos mezclando lo que antes teníamos con rebelión, con egoísmo, con amargura y con resentimiento. Ese es el problema del hombre. Esa es la fuente de nuestro ser interior que se corrompió, y todo lo demás se corrompió con esto. La buena noticia es que Dios purifica el corazón por medio de la verdad del Evangelio. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22, que al obedecer la verdad, al nosotros haber creído lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, al nosotros conocer nuestra condición de pecado, al nosotros reconocer que era sentenciados para una muerte eterna, al nosotros reconocer que nuestro pecado fue pagado, fue cobrado en la cruz del Calvario por nuestro Salvador Jesucristo, eso nos hace a nosotros conocer la verdad, dice Pedro. Y ya que somos limpios de ese problema que teníamos por Adán, Pedro continúa diciendo: ahora nosotros, después de saber que nuestra mente, que nuestro corazón ha sido restaurado por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, dice Pedro, ahora nosotros debemos de amarnos los unos con los otros. Estamos reconociendo no solo que Cristo murió por nuestros pecados, sino que a consecuencia de esto nos libra de la esclavitud del pecado. El obstáculo que impedía ese tipo de amor fue removido.
La incapacidad que nosotros teníamos de amarnos los unos con los otros a través del sacrificio de Cristo en la cruz fue removido. El apóstol Pablo le dice a los romanos en su carta que el hombre no puede obedecer a la ley de Dios. No quiere, pero tampoco puede. Hay un tremendo impedimento para que el hombre ame como Dios dice que debemos de amar. Y es eso, que aunque queremos, no podemos, porque estamos anclados al viejo hombre, estamos anclados al pasado, estamos anclados a Génesis 3, a la desobediencia. Cuando Dios justifica al pecador, recupera lo que se perdió al principio. Y a partir de ese momento se comienza a restaurar una imagen perfecta en el hombre. Y es por eso que Cristo dice que se amen los unos a los otros, porque por su sacrificio se supone que nosotros, siendo una nueva criatura, tenemos que actuar como Él actuó. Transforma el hombre esa buena noticia. Un amor que antes no tenía es puesto en su vida. Los cristianos no son solamente perdonados, son nacidos de nuevo por el Espíritu de Dios. Por lo pronto, un creyente que se diga que tiene resentimiento por una persona, un creyente que diga que está en enemistad con una persona, un creyente que diga que no ama a alguien, definitivamente, mi amado hermano, no ha habido un nuevo nacimiento. Y no lo dice la pastora, a mí me lo dice la Biblia. La falta de amor entre hermanos es la viva imagen de un hombre no restaurado. Martín Lutero decía que mientras más una persona ama, más se acerca a la imagen de Dios. Juan 13:34. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos con los otros. Y la Biblia de Jerusalén, me encantó cómo lo expresa, dice, todos conocerán que son mis discípulos en una sola cosa, si se aman los unos con los otros. Esa es la marca distintiva de los verdaderos discípulos de Jesucristo, porque fuimos purificados para amar. Si algo que encontramos una y otra vez en el Nuevo Testamento son las exhortaciones a que nos amemos los unos a los otros. Romanos 12:12, amaos unos a otros con amor fraternal. Romanos 13:8, no debéis a nadie nada sino el amarlos los unos a los otros. Primera de Corintios 16:14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Efesios 5:2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. En el judaísmo se habla mucho de dos corrientes filosóficas que habían, la de Hillel y la de Shammai. En los tiempos de Cristo, Cristo conocía perfectamente, y todo lo que nosotros leemos en el Nuevo Testamento se refiere a estas dos escuelas filosóficas rabínicas que existían. Y Hillel decía, fue un prosélito, alguien que quería entrar al judaísmo, a preguntarle que cómo podía él convencerlo en un solo pie para él convertirse al judaísmo. Y Hillel le dijo, pero en un solo pie tenía que explicarle cómo él convertirse al judaísmo. Y la respuesta que Hillel le dio fue, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo demás es comentario. La idea de amar a Dios puede sonarle atractiva a muchos, a pesar de no entender las implicaciones que trae este mandamiento. Pero la idea de amar a otros no suena atractiva cuando piensas en aquellas personas que te han lastimado o que son difíciles de amar. No importa
Escuche bien, póngase en cero, váyase al kinder. No importa cuánta doctrina sepamos, no importa cuántos libros hayamos leído, no importa cuántos años tengamos en el Evangelio, no importa cuán grande haya sido la suma de dinero que tú has donado para los pobres, para las viudas y para los extranjeros, no importa cuán dedicado tú seas al ministerio, no importa cuán responsable nosotros seamos, no importa cuántos ayunos o cuántas oraciones hayamos elevado al Padre, si no nos amamos los unos a los otros, no somos discípulos de Jesucristo. Esto es tan serio que Cristo pronunció un severo juicio a cualquier hermano, solamente con enojarse con otro. Mateo 5, 21, 22, la traducción del lenguaje actual dice: recuerden que hace mucho tiempo, no soy yo, es Cristo que está hablando. Estoy tratando de ser lo más bíblica posible para que no digan la pastora dijo. Recuerden que hace mucho tiempo Moisés dijo: no maten. Pero si alguien mata a otro, será castigado. Pero yo ahora les aseguro que cualquiera que se enoje con otro tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales. Cualquiera que maldiga, que la palabra maldición lo que significa es hablar negativamente de una persona, cualquiera que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Aquí nosotros estamos hablando de cosas muy serias. Muy, pero muy serias. Es difícil que en un mundo caído que actúa de acuerdo a la justicia de su conciencia pueda imitar a Dios. Hay mandamientos que el hombre para defender su posición contrapone. No, porque Cristo dice eso, pero también dice esta otra cosa por el otro lado para el hombre justificarse y querer hacer lo que quiere. Y se utiliza la misma palabra de Dios como un escudo para sentirse que están bien en el terreno en el que están. Ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. El que no ama a su hermano no es discípulo de Jesucristo. No es discípulo de Jesucristo. Dice Primera de Juan, capítulo 1, del 14 al 15. Si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue estando muerto. Todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna en él. Es un amor aplicado por principio y no por emoción. O sea, esto no se trata de lo que yo siento. No. Esto se trata de que es un mandamiento. Esto se trata que así como tú tienes temor de no robar, como tú tienes temor de matar físicamente, como tú tienes... Santiago lo dice claramente, la lengua es una espada que mata con más poder que otras cosas. Ese amor es natural, es espontáneo que yo ame a mi familia. Es natural y espontáneo que yo ame a la gente que me ama. Muchas personas se sienten atraídas a otras por su forma de ser, porque tienen los mismos hobbies, por sus caracteres, por la afinidad de gustos o de temperamento. Usualmente, cuando una persona tiene temperamento fuerte, su mejor amigo es uno que tiene un temperamento débil. Porque no puede compaginar con alguien que sea igual. Porque no quieren verse sometidos a eso. Buscan siempre la parte más cómoda para seguir con su condición, con su posición y no enfrentarse al verdadero problema que tienen.
Pero el amor ágape, que es del que Cristo está hablando aquí, se distingue de todos los demás en que está por encima del carácter, está por encima de la afinidad, está por encima de los gustos, está por encima de los temperamentos, está por encima de lo emocional. Es un amor que actúa por medio de principio, es un principio que me domina, conquistando nuestra voluntad y moviéndonos intencionalmente a buscar el bien de otros, aún a costa de sacrificios, me agraven a mí o no me agraven. Porque esto no se trata de mí. El amor ágape es un amor que da, no es un amor que espera. El amor ágape es un amor que se sacrifica, no un amor que quiere obtener beneficios. Mateo 5 en el versículo 46 nos explica Cristo claramente a nosotros visualizarnos nuestras amistades, con quien nos movemos, a quién esquivamos, con quién no queremos tener roce, con quién nos preparamos para hablar, porque nos da justamente en el callo. Y Cristo dice: si tú solo amas a los que te aman, ¿qué recompensa hay para eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si tú eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. El amor es el tú dejar de pensar en ti, el tú dejar de pensar en cuidarte a ti mismo, el tú poner más bien tu corazón al servicio de los otros, sin importar que te pisoteen. Porque déjame decirte que mientras más tú te resistas, más vas a ser pisoteado. Porque si el carácter de Cristo se está formando en tu vida, te van a pisotear. Como hablaba yo con alguien anoche, ¿cuándo tú vas a poder darte cuenta que el carácter de Cristo está trabajando contigo? Cuando te atropellen y no te duela, cuando te maltraten y no te duela, cuando sientas desprecios y no te duela, cuando seas traicionado y no te duela, y tú sigas sintiendo el mismo amor. Ese es el amor ágape. Lo que distingue el amor cristiano es el hecho de poder amar como Dios ama. Romanos 5:8 nos dice cómo Dios nos ama. Dice que Él mostró un amor tan grande que envió a su Hijo Cristo a morir por nosotros cuando éramos sus enemigos. Estoy utilizando esta palabra, dice pecadores, pero estoy diciendo sus enemigos. Y yo le pregunto a usted, para que nos comparemos un poco con ese amor que el Padre tuvo por nosotros. Aquí de lo que Él está hablando es de que usted tiene la persona que más daño le ha hecho en su vida. La persona que usted sabe que lo ha desacreditado, que lo ha traicionado, que no ha valorado su amistad, y que esa persona se ve en peligro de muerte. Y usted coge el hijo que usted más quiere y usted dice: yo lo voy a matar para que el corazón de mi hijo se lo den a esa persona que se está muriendo, aún con todo el daño que me ha hecho. Eso fue lo que el Padre hizo por nosotros. Suena como trágico a la hora que a nosotros se nos diga si queremos ofrecer a uno de nuestros hijos para darle vida al mayor enemigo que nosotros tenemos. Ese es amor ágape. Él decidió amarnos cuando nosotros éramos sus enemigos, cuando éramos despreciables, cuando lo habíamos traicionado, cuando estábamos de espaldas a Él, cuando no queríamos nada con Él. Él envió a su Hijo por amor a nosotros. Yo quiero que ustedes se amen como yo los he amado a ustedes. Hay algunos aspectos que nos dominan para no amar como Dios nos ordena. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que los animales salvajes quieren siempre atacar al hombre. Y nosotros tenemos que cuidarnos del animal salvaje para que no nos ataque. ¿Sabe qué? Eso vino de Génesis 3. El animal salvaje está enemistado con el hombre por el pecado del hombre.
Esa es la misma condición en la que nosotros estamos cuando no amamos a nuestro prójimo. Seguimos igual que con la sentencia que había en Génesis 3. Los animales van a ser restaurados, según dice Isaías, después de la venida de nuestro Salvador. Pero ya nuestro Salvador vino para que nosotros comenzáramos a tener una vida nueva y un nuevo nacimiento antes de que Él regresara. ¿No entendieron eso? Los hermanos de José tenían resentimiento escondido. Y no es de hoy para mañana que nosotros reaccionamos. Ellos reaccionaron con José odiando a su hermano y ese odio fue creciendo poco a poco, poco a poco. La falta de seguridad en nosotros crea un carácter. Y es un carácter de celo, de envidia, en donde siempre estamos a la defensiva, la falta de seguridad. En Marcos 15:10, Pilato, dice el Evangelio, reconoció que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Los sacerdotes recibían un pago cuando alguien volvía al judaísmo. Los sacerdotes, los rabinos recibían un pago. Cuando el rabino oraba por un enfermo y el enfermo se sanaba, el sacerdote recibía un pago, los rabinos recibían un pago. Cuando Cristo vino les dañó el negocio porque todo lo hacía gratis. Y por eso era que le tenían envidia. Si yo soy orgulloso, no voy a amar a los orgullosos, porque el orgulloso con orgulloso repele. Si yo fui abandonado por mis padres cuando era niño, ojo con esto, hay un resentimiento que marca poderosamente mi falta de amor hacia los demás, porque hay un resentimiento de rechazo que se activa con cualquier persona. Si fuimos heridos cuando éramos niños en cualquier área de nuestras vidas, aunque creamos que lo superamos, esa raíz de amargura será una lanza para todo lo demás que nosotros hagamos. Si no, borramos eso con la sangre de Jesucristo. Nos convertimos en jueces implacables cuando a nosotros no nos hicieron justicia. Todas estas cosas son matices que estoy tratando, que pudiéramos durar una conferencia completa solamente hablando de esto, de qué forma nuestro carácter para nosotros en su momento apropiado se enciende la mecha y nosotros entonces arremeter con la persona que tenemos enfrente. El escritor de los Hebreos nos dice en el capítulo 2, en el versículo 15, cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. La gente natural no ama a Dios como está descrito en 1 Corintios 13. Y voy a cerrar con esta porción de 1 Corintios 13 donde dice: si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amo a los demás, solo soy como un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amo a otros, yo no sería nada. Si yo diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Esto está fuerte. Por si tú no lo sabías, ¿qué clase de amor es el de un discípulo de Jesucristo? El apóstol Pablo nos da una extraordinaria explicación en el versículo 4 y dice: el amor es paciente. El amor es bondadoso. Este es el amor ágape. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas pasadas.
No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en todas circunstancias. 3 cosas durarán para siempre, dice el apóstol: la fe, la esperanza, pero el amor es el mayor de las 3. El verdadero amor siempre se demuestra por medio de acciones. Ámense unos a otros, dice el Señor. Amor sin fingimiento, dice el apóstol Pedro. Amor sincero. Cuando el apóstol Pedro dice amor sincero, estaba haciendo alusión a vasijas que se vendían mal hechas y tenían algunos orificios y la ponían en el sol para ver si no tenía ninguna grieta, porque le ponían un tipo de cera para camuflajear la ruptura que tenía y poder venderla como una buena pieza cuando era una pieza que estaba rota. Así es cuando él dice que el amor sea sin esa cera, que sea transparente, que sea limpia. El amor no se cansa de hacer el bien, mirando a los demás, luchando con sus debilidades y mirando a los demás con compasión. Resulta difícil escuchar un mensaje como esto y no sentirnos culpables, porque todos nosotros estamos en este bote. Pero hay 3 recomendaciones que quiero dar para finalizar. Y la número 1 es: cuando tú sientas en tu corazón dificultad para amar al otro, recuerda la obra que Dios hizo en nosotros para que seamos capaces de amar. Él llevó a cabo un costosísimo rescate, el precio de la vida de su Hijo, para que tú y yo podamos levantarnos por encima de nuestros intereses personales, de nuestro egoísmo y de nuestro orgullo. El segundo punto: tú y yo debemos de reconocer que necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. Yo tengo que amar. Los casados tienen que amar a sus esposas. Los que tenemos hijos tenemos que amar a nuestros hijos. Tenemos que amar a nuestra familia. Tenemos que amar a nuestro hermano. Tenemos que amar a nuestra madre. Tenemos que amar a nuestro padre. Y el tercer punto, un ejercicio para nosotros comenzar a amar: orar intensamente diario por esa persona que es un obstáculo para que yo sea un discípulo de Jesucristo. Eso es una receta que funciona. Orar todos los días por esa persona que nos pisó el callo. En vez de usar nuestra boca para hablar de ella, usar nuestras rodillas para pedirle a Dios que intervenga por mí, porque nosotros no vamos a cambiar a nadie. Miren a su alrededor, mírense ustedes mismos. ¿Hay alguna persona aquí que cada domingo usted le pasa por el lado y no le ha extendido una palabra de amor sincero? ¿No sale usted de aquí fijándose en el rostro que cada persona tiene? Porque yo me doy cuenta cuando alguien está triste, hasta por el teléfono. Para que tú seas un instrumento de Dios en amor y decirle: voy a orar por ti. Detente un rato después del culto y alegra el alma de alguien diciéndole que es importante para ti, sinceramente. Dale un abrazo sincero y dile que orarás por ella, orarás por él. Detén tu agenda, piensa en los otros, porque esto se trata del otro, no se trata de ti. ¿Con qué pregunta nos vamos nosotros de aquí? ¿Estoy amando como un hijo de Jesucristo? ¿Puedo yo levantar mi mano y decir soy un discípulo de Jesucristo? Con las características que Él dice que debemos de tener los que decimos que somos sus hijos. ¿Está nuestro corazón limpio de resentimiento por alguien? ¿Podemos irnos de rodillas y acostarnos entendiendo que hemos aplicado que no se oculte el sol sobre nuestro enojo?
Porque usted sabía que el trabajo número uno del diablo es hacer de una bolita de nieve pequeña, hacerla muy, 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 muy grande, para que haya una dificultad para usted poder llegar, porque ya la bola está demasiado grande y usted no puede ni siquiera ver porque ha tapado todos sus ojos. Por último, confesemos nuestro pecado y pidámosles a Dios que somos incapaces de amar como Él nos amó a nosotros, y que esa es una herramienta que solamente Él nos la puede dar. Pero Él dice que si nosotros pedimos conforme a sus mandamientos, Él escucha. Y sigue diciendo Juan que también Él orará. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Pastor, ¿quiere orar? Venga y ore por la palabra de hoy. Y nos despide, por favor. Padre Celestial, te damos gracias, Senhor, por esse tempo, por estarmos confiados que os cambios verdadeiros provêm de tu palavra, Senhor. O salmista dijo: tu palavra é lâmpada que guia meus passos. Que podamos, Senhor, aproveitar, Senhor, este mensagem, que por meio de tu graça e misericórdia, tu vimos, Senhor, por meio de tu serva, Padre. Que sejam avergonzados, Senhor, os orgulhosos. Tu nome, Senhor, seja exaltado. Tu palavra, Senhor, nos disse que aquele que se humilha e cambia de atitude, alcança lá misericórdia. Que levamos, Padre, este mensagem e guardamos em nosso coração, para que tu nome seja glorificado. Necessitamos todos os momentos, Padre, de tu palavra. Seguir adelante. Seguir adelante. Seguir adelante. Glória a Deus. Graças por tudo, Senhor. Llévanos, Senhor. Llévanos seguro, Padre, bajo de tus alas, Padre. E bendiga a tua igreja sempre. Todo lo pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.